Sabemos que una de las cosas que me llama más la atención es cómo Juan Guaidó se mueve libremente en los escenarios venezolanos, motivando al pueblo a hacer causa común con la revuelta para el desplazamiento del gobierno y no lo apresan. Entonces yo digo, pero ve acá, pero el López... Él lo que es realmente congresista. Él no es presidente de nada. Él, sí, él es congresista, López, y como congresista no lo puede. Pero por menos que sometieron preso a López y a muchísimos sí, otros. pero López no era congresista, Pedro. Es que él tiene el fuero. Él tiene un fuero. Era síndico. No, pero ese no tiene fuero. Pero pero ese hombre era síndico importante y elegido y lo metieron. Pero ese sí no puede estar fuñendo mucho porque ese lo pueden recapturar. No, pero ese yo lo que... Porque es un prófugo. Sí, pero yo lo que quería decirte es que tú sabes que la alta política, los medios de comunicación, y es muy difícil que tengan acceso a las cosas grandes, que acuerdan los grandes, allá arriba. Sí. O sea, Putin, Trump, Maduro, Putin, palabras mayores. Entonces, esas son palabras mayores. A mí me da la impresión de que el condicionamiento para entrar en escena militar de Estados Unidos está en que déjenme al muchacho ese, no me lo apresen. ¿A quién? Al Guaidó. Al Guaidó. Sí, porque... Para mantener por lo menos la efervescencia. Para mantener la formalidad del Estado, de ciertas formalidades de un Estado democrático. Sí. Y el propio Maduro, que yo no creo que sea tan falto de conocimiento como la gente cree. Como la gente no cree, ¿no? Yo he visto entrevistas con él, que él no es tan... No. Como dice la gente, que él no es tan bruto. pero le dicen bruto. Entonces, mira, yo creo que hay algo en el ambiente, alguna advertencia severa que impide que los Estados Unidos den un paso concreto de participación activa. Porque, oigan, lo que se está planteando es que los países limítrofes, estamos hablando de Brasil, Colombia, participen de una acción militar. No, pero eso sería una... Entonces, eso parece estar condicionado a situaciones extremas. ¿Cuál? A la de que se aprese a este señor al que unos 50 estados han reconocido como presidente. Vamos a hacer sí, claro. Y que es presidente de un parlamento elegido por el pueblo. Óigame, un momentito. Entonces, parece que esa condición lo mantiene a él libre en la calle. Sí. Ahora, preguntándome yo por qué ese hombre se mueve como pez en el agua, en el pueblo. Pedro, pero mira, tú sabes una cosa, me ha resultado muy extraño Estados Unidos dando tantos tumbos. No, el imperio es otra cosa. Dando tantos tumbos. Aquello de que de una CIA infalible, con capacidad de movilización y de manipulación enorme. Y pronunciamiento. Antes, pero yo no creo mucho en eso. Tú veías un pronunciamiento a esos niveles y era un pronunciamiento respetable. Ahora no, ahora tú ves situaciones. Por ejemplo, mira, antes de ayer yo vi una muy buena declaración del mismo Pompeo que decía del Departamento de Estado diciendo que la situación de Venezuela debía resolver, que ya debía resolverlo el propio pueblo venezolano. Eso lo dijo. 12 horas después, entonces se desdice y habla, pero está sobre la mesa una posible acción militar. Entonces, son tumbos que uno como que no llega a entender de un poder, de un imperio que era tan certero, que como el águila, como el halcón, chequeaba muy bien sus presas. Y cuando iba sobre eso, pero eso ha cambiado mucho. Como ha cambiado el clima, muchísimo también. Bueno, como vamos a tratar ya los temas que conciernen a lo que está presente en el país, estamos en medio ya de una temporada interesante. Sí. Se supone que entramos al régimen de lluvia ya de la República Dominicana. Así es. Hoy cayeron las que formalmente son las primeras lluvias de mayo. Hoy. Sí. Yo digo que no, que fue el 30, porque aunque fueran 24 horas antes, pero son las características de la temporada lluviosa. Así es. Pero bueno, hoy cayeron las primeras de mayo. Por lo menos en la capital. No, y en buena parte del país. En buena parte del país también. Pero eso de eso vamos a hablar ahora. Los técnicos, los que saben de eso. Vamos a hablar de meteorología, vamos a hablar de
seguridad a propósito de eso. Bien. Pero vamos a hacer una pausa y entonces volvemos con nuestros invitados. Bueno, a Mozart, a buena hora está con nosotros de nuevo Carlos Paulino. Carlos Paulino. Es su director del Comité Operativo de Emergencia y vino reforzado. Viene reforzado, sí. Vino con José Luis Figueroa, que es un predictor también, conocedor del tema del tiempo, asignado al Ejército Sur de los Estados Unidos. Así es. Ellos, como es lógico, son gente que lo que operan es con desastres, están preparados para eso, entrenados para eso. Así es. Y entonces hoy vamos a hablar aquí, oigan, ¿de qué cosa? De tsunamis, de terremotos y de inundaciones. Pero no se asusten, que lo que eso significa es que el país está en buenas manos porque ha creado instituciones que están preparadas para eso. No es así. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos, y buenos días, José Luis. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero agradecerle una vez más a ustedes por la invitación que le hacen al Centro de Operación de Emergencia. En esta ocasión no venimos a hablar de operativos Semana Santa, ni de Navidad, ni de inundaciones en tiempo real, sino venimos a hablar de un ejercicio que se llama FAJUN, Fuerza Aliada Humanitaria. Miren, este ejercicio del cual nosotros hemos tenido el placer de haber participado unas 7, 8 veces, Oiga. no solamente aquí en Dominicana, sino que este ejercicio se celebra en varios países del área de la región. Nosotros afortunadamente hemos tenido esa oportunidad. Es un ejercicio muy riguroso desde el punto de vista de lo que implica la planificación, por un lado. Por otro lado, quisiera decirle a ustedes que este ejercicio se va a celebrar acá en Dominicana del día 6 al 17 de mayo de este año. ¿Es la semana que viene? ¿Cuándo inicia? Esto es la semana que viene que inicia. Y un aspecto interesantísimo es que este ejercicio vienen unos 16 países de la región que van a participar acá con nosotros. ¿Y en qué consiste ese ejercicio? ¿Cuáles son los elementos que traen? Buenos días, vamos con don José Luis. Buenos días, y una vez más, pues, gracias por tenernos aquí y dándonos la oportunidad de llevar el mensaje a todo el país. Pues vamos a tener diferentes escenarios. Uno de los escenarios que tenemos es inundaciones con unas lluvias copiosas al norte del país, donde vamos a crear, ¿verdad? La ficticia de que vamos a responder, sí, el río va a crecer y va a inundar cierta área. Entonces vamos a... Una especie de simulacro. Es un simulacro, exacto. Vamos a evacuar unas 400 o 600 personas de la región, de la comunidad Los Peinados, por allí. Lo vamos a sacar de allí, lo vamos a llevar a un albergue, donde allí se procesarán y se harán todos los protocolos que se requieren para recibir las personas. Entonces vamos a hacer también otro simulacro de búsqueda y rescate, porque se nos pierde alguna gente, pues estamos buscándolo en esa área. Entonces luego vamos a tener un terremoto que va a ser básicamente aquí en la zona de Santo Domingo, en la ciudad, donde pues entonces va a crear otros problemas, ¿verdad? Vamos a hacer evacuaciones de escuelas, entiendo que el sistema de escuelas está dentro del programa y nos va a ayudar a evacuando ciertas escuelas. Y vamos a ver los protocolos que tiene el COE, las Fuerzas Armadas y también la Defensa Civil, los bomberos, para responder a ese tipo de problemas. La idea es poder llevar los recursos del país a un nivel donde ya no pueden más y entonces recibir ayuda internacional. Y entonces, pues, eso se va a hacer también en materia de tsunami. Va a haber no quisimos meternos mucho en lo de tsunami, pero sí va a haber una alerta de tsunami donde se tienen que ir los protocolos que tiene el COE para anunciar el tsunami
y entonces determinar de que no va a ocurrir y eso ahí lo vamos a terminar. Usted sabe que, hablando de todo, hace unos años, apenas unos años, se corrió la voz de que iba a haber un tsunami. Y la población de aquí, cercana a la costa, comenzó a subir porque la ciudad de Santo Domingo tiene 2 escalones. Uno primero en la parte baja y uno segundo, que son arrecifes de corales que quedaron dentro del territorio. Y pasaron del primer escalón y llegaron al segundo. Pero corriendo, mucha gente sin vestimenta incluso, como estaba, porque fue en la noche se corrió la voz. Eso pudo haber sido un operativo. Eso fue en el año 98, después del huracán George. Sí. Pero es interesante esto del ejercicio, cuando se plantea lo del escenario del terremoto. Porque justamente, hablando de terremoto, el escenario que se está planteando es, o la hipótesis que se va a manejar para este ejercicio, es un terremoto ocurriendo en la trinchera de los muertos. Es una falla que va aproximadamente unos 100 y tantos kilómetros al sur de Santo Domingo. Y se plantea un terremoto ocurriendo ahí de 7.4 en la escala de Richter, a una profundidad de unos 16, 17 kilómetros. Mortal por la entidad. Aproximadamente. Mortal. Entonces, evidentemente que esto va a generar algún colapso de algunas estructuras acá en Santo Domingo. Entonces, ocurriendo ese terremoto ahí donde los científicos del área pues no han planteado ese probable escenario, entonces nos dicen al Centro de Operación de Emergencia, bueno, este es el escenario, la hipótesis que nosotros le planteamos. Mire, ahora, organicen ustedes. Mire cómo se comienza, esos son los efectos, por ejemplo, de un terremoto de 7 puntos. Comienza los... Esos son... Eso es terrorífico. Mira, la cabeza abriéndose por sí sola. Cualquiera cree que es un fantasma. Correcto. Entonces ellos le dicen a uno, organicen la respuesta y nosotros lo que hacemos es como Centro de Operación de Emergencia, naturalmente con el acompañamiento del Ejército Sur, a través del Grupo de Asesoría Militar de los Estados Unidos, el MAC, pues nosotros con el apoyo de ellos organizamos todo ese proceso de organización de esa respuesta. Y utilizamos la fase del proceso administrativo y desarrollamos ahí todo ese proceso ahí de planificación. Eso con respecto a la parte del terremoto. Y hablando de esto, evidentemente que el sector privado estará involucrado en este ejercicio. ¿Qué se va a aprobar en el sector privado? Bueno, se va a aprobar cuáles son los procedimientos que ellos tienen para actuar frente a este tipo de eventos adversos. Eso por un lado. Por ejemplo, el protocolo de evacuación de ellos como empresa, la participación de sus respectivas brigadas, cómo están, y naturalmente aspectos relevantísimos de este ejercicio es que tienen que ver, por ejemplo, vamos a aprobar el protocolo de comunicación. O sea, en algún momento la comunicación quedará colapsada y por lo tanto entonces vamos a ver cómo el Indotel, por ejemplo, ustedes saben que el Indotel es el organismo que regula la telecomunicación acá en República Dominicana y justamente el Plan Nacional de Emergencia que coordina el COE, pues le da la facultad a ellos, la competencia para restablecer la comunicación en situación de crisis o emergencia en el menor tiempo posible. Entonces vamos a ver qué plan ellos implementan, qué protocolo, qué procedimiento activan para verificar esto. Otro aspecto interesante de esto es que nosotros vamos a aprobar también el manual de funcionamiento del COE. Con respecto al manual de funcionamiento del COE, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los procesos previos a activación del COE, que son un conjunto de procesos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la inundación, que es un evento progresivo, o en el caso del terremoto, un evento súbito, o sea, aparece repentino, y por lo tanto inmediatamente se activan los planes y los protocolos y los procedimientos, pero en el caso de las inundaciones es un evento progresivo, y por lo tanto ahí esos procesos previos, entonces hay que ver cómo andan ahí de manera articulada. Otro aspecto interesantísimo que se va a evaluar también es la parte de coordinación, o sea, cómo el COE mantiene la coordinación de tantos recursos a nivel del Estado Dominicano, pero también del sector privado, para intervenir de manera adecuada frente a este tipo de eventos. Se le saca el mejor provecho, no se solape. Así es. Y otra parte muy interesante que comentaba Figueroa es, por ejemplo, la participación de organismos internacionales que van a participar en este ejercicio, como Naciones Unidas, por ejemplo, OFDA, que es la Agencia
de los Estados Unidos para manejo de catástrofes a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, también CEPREDENA, que es la secretaría que maneja la parte que tiene que ver con prevención, básicamente a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, esta secretaría, que se llama CEPREDENA, que es del SICA, vamos a ver también ahí cómo se activan esos protocolos, pero también una parte interesante, el manual de Cancillería. O sea, hay un manual de Cancillería que tiene que activarse, porque la Cancillería, por ejemplo, es la responsable justamente de activar todo lo que tiene que ver la asistencia y la ayuda internacional. Porque a través de la Cancillería, el COE realiza los requerimientos de las necesidades del país en términos de asistencia humanitaria. Ellos activan ese manual. La Cancillería tiene un enlace en el Centro de Operación de Emergencia. A través de ese enlace de Cancillería es que se articula todo. Entonces la Cancillería activa todas las que son las delegaciones diplomáticas aquí en el país, entiéndase consulados y embajadas. Eso está muy bien y por lo que vemos nosotros avanzamos, vemos que el COE está bastante activo en todo esto y los demás organismos. Pero yo quisiera, cuando este tipo de programas, cuando se establece un programa como este, es sobre la base del conocimiento de cuáles son los riesgos, las condiciones de cada país, ¿verdad? Y quizás Figueroa nos pueda ayudar a nosotros a ver el tipo de información que pueda tener para eventualidades como esta en situaciones por la misma geografía de la República Dominicana y del área, cuáles son los elementos que se tienen información precisa de esos riesgos y de cómo, si se han evaluado ya, cuáles son nuestras condiciones en materia de prevención para ese tipo de pero claro, más en la experiencia que ellos vivieron. Vamos a ver si Figueroa nos ayuda con eso. Mire, aquí nosotros pues dependemos mucho del trabajo científico que hacen aquí la gente del COE y los que trabajan para ellos. Nosotros seguimos lo que ellos ven que es más vulnerable, hace más vulnerable el país. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos el año pasado en Guatemala, que hicimos allí el ejercicio, allí el país, o el CONRED, que es la agencia que trabaja con emergencias, ellos escogieron el volcán El Fuego como la parte, ellos dijeron, esto es algo bien vulnerable. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? Hubo esa emergencia. Nosotros apenas habíamos hecho el ejercicio 15 días o 20 días antes. Oye, eso. Y las comunidades que nosotros evacuamos allí fueron las comunidades afectadas por el ejercicio, por el ¿Pudieron volcán. aplicar entonces los protocolos? Los protocolos que estaban allí. Sí, los protocolos que nosotros practicamos durante el ejercicio los pusieron a trabajo en 15, 20 días luego. La forma que nosotros siempre hacemos el trabajo es que dejamos que el país, la gente científica del país, la gente que conoce el país, digan qué tipo de escenarios les gustaría. Y entonces, pues nosotros lo que hacemos es apoyarlos a ellos a desarrollar ese escenario. Nosotros, si pueden darse la vuelta por nuestras áreas de trabajo, van a ver que nosotros creamos un noticiero, básicamente como ustedes aquí, exponiendo lo que ocurrió, diciendo cómo están las lluvias, para crear lo que nosotros llamamos una mentira, ¿verdad? Para que la gente que está, van a estar trabajando y que vean qué está ocurriendo en el país, lo vean un poco más claro. Pero al final de cuentas siempre dejamos que sea el país anfitrión, en este caso la República Dominicana, que decida qué tipo de escenario a ellos les conviene más, donde ellos entienden que tienen quizás necesidades para mejorar. Porque lo de ustedes, perdón Figueroa, lo de ustedes prácticamente es fundamentalmente socorro. Después que ocurre la tragedia. Y la prevención entonces viene por parte de los organismos del país. Ahora mismo es la prevención lo que estamos tratando de poner allá, porque entendemos nosotros que la prevención comienza desde la comunidad más bajita, desde el personal que está viviendo allá en la montaña, que vive, tiene su propia comunidad. Es importante que ellos entiendan
el gobierno no va a estar allí para socorrerlo el primer día, quizás, porque dependiendo cómo sea esa emergencia, pues va a tomar 2 o 3 días, ¿verdad? Sí, claro. So, se espera que ellos tomen acción, que cada comunidad tenga su plan de acción para moverse. Eso nosotros lo hacemos ahora. Entonces, sí, luego de la emergencia, si ocurre y si es necesario, Estados Unidos también proveerá algún tipo de ayuda. ¿De qué experiencia, de qué sirvió estos preparativos, supongo yo, para lo terrible que afrontó Puerto Rico? O sea, ustedes habían preparado en cierto modo la comunidad puertorriqueña para estos eventos. Siempre se prepara y siempre hay un plan para trabajar las emergencias. Lo que pasa es que nunca podemos determinar qué nivel de catástrofe, la magnitud de la emergencia, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando de momento uno llega y ve que todo se ha ido. No hay comunicación, ni puede ir por la carretera porque muchos de los puentes se fueron, no hay luz, no hay comunicación celular, no hay comunicación de nada. Pues entonces requiere otra vez sentarse y mirar uno y dice, ok, aquí hay que trabajar de esta forma. Y entonces, gracias a Dios, pues tenemos siempre acuerdos con otros países y pues, los países hermanos que siempre llegan y nos ayudan, como ustedes aquí, que rápidamente se movilizan y nos dan la mano. Pero eso es lo importante yo creo que de crear conciencia, no solamente dentro del país de uno, pero también dentro de la región, que ayudándose uno, pues uno puede manejar las grandes emergencias. Paulino, y la forma de integración, por ejemplo, del COE para las comunidades, cuando se van a implementar programas como este, de comunidades que van a ser trasladadas. Bueno, recuérdense. ¿Cómo se maneja eso? Mira, en estos casos? Quisiera, con respecto a la pregunta que hiciste anteriormente sobre un poco los escenarios que planteado, un poco cómo se eligen. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Ustedes saben que el último gran terremoto en República Dominicana fue en el año 1946, 4 de agosto, 8.1 en la escala de Richter, en el norte del país, que prácticamente colapsó lo que era Matanza, como se llamaba. Matancita, se llamaba anteriormente lo que hoy es María Tía Sánchez. Entonces, o sea, hay un historial de afectación. Está presente ahí el histórico, por un lado. Por otro lado también está la alta sismicidad de la isla. Aquí tiembla la tierra permanentemente, 10, 12, 15, 20, 30 diarios, 40, 50. Entonces, ahí está. Por otro lado también están las fallas geológicas, que son 14, acá en el país. Y ustedes tenemos la falla de la cordillera septentrional, un sistema de fallas muy importante, capaz inclusive de producir terremotos, según lo indican los estudios científicos, por encima de los 7 grados. Eso por un lado. Saben que la falla de la cordillera septentrional esa falla penetra por la Bahía de Manzanillo al país, pasa entre la cordillera septentrional y el Valle del Cibao, y sale del país por la Bahía de Samaná, esa falla. Y esa falla también tiene potencial, como dije anteriormente, de generar terremotos por encima de los 7. Pero también está la trinchera de los muertos, que para este ejercicio fue el escenario o la hipótesis que se trabajó. Entonces, esa falla también de la trinchera de los muertos tiene la posibilidad también de generar terremotos por encima de los 7 grados. ¿De dónde parte? ¿Por dónde afecta la isla? Lo que pasa es que va a ciento y tantos kilómetros al sur de Santo Domingo. Pasa por fuera, exactamente, por el mar. En el mar. Entonces, pero muy cerca de muy cerca. Entonces, evidentemente que de generarse un terremoto ahí, como el que se está simulando, es casi seguro, como yo decía, que la infraestructura de Santo Domingo, la que no esté bien construida, pues sufra importantes daños. Entonces, ahí hay una realidad. Hay una realidad. Entonces frente a esta realidad, a este tipo de eventos que nosotros no podemos... Acaba de temblar la tierra. No podemos impedir, a este tipo de eventos que no podemos impedir, que son eventos súbitos, evidentemente que lo que nos queda a nosotros es trabajar el antes y prepararnos
para responder de forma adecuada cuando se presente. Entonces, justamente este ejercicio... ¿Cuántos que van a movilizar ahora en el simulacro? Bueno, en el simulacro nosotros vamos a movilizar las 22 instituciones que forman parte del COE. No, pero la comunidad en el simulacro. Bueno, en la comunidad estamos hablando de cientos de personas. Estamos hablando de 2.000, 3.000 personas. Y además de Figueroa, ¿cuántos refuerzos vienen de eso que conocen? O sea, vamos a tener 16 países participando con nosotros. Sí. ¿Ejecutivo o técnico? Que de lo que va a haber técnicos entonces tenemos un programa de visitantes distinguidos que nosotros llamamos y que van a estar también a nivel de ministros que van a venir. Y entonces vamos a dar la oportunidad de tener un simposio en donde podemos exponer ideas y ver cuáles son las mejores prácticas para que, ¿verdad?, todo el mundo aprenda algo. Pero vamos a tener 16 países participando. Del Ejército Sur yo tengo alrededor de unas 70 personas conmigo aquí que van a estar apoyando el ejercicio. Equipo. Es un equipo, sí. Un equipo. Expertos en cada una de esas cosas. Los tsunamis, los terremotos. Yo decía tú hablabas hace un momento del asunto de la incorporación del sector privado también. Así es. Y lo que quería era conocer más o menos cómo se maneja, cuál es el criterio, cuál es el manejo para la incorporación de las comunidades. Por ejemplo, con quién se cuenta al momento de montar un escenario, cómo se cuenta eso para la información, cómo se maneja la información. Okay, miren, el llamado de atención a la gente, correcto, que la gente se involucre en el proceso para que frente a una eventualidad pueda responder en forma efectiva. Bueno, recuerden ustedes que el COE tiene unos procedimientos para la emisión de las alertas. Y así, y ese mecanismo va a funcionar tal y como si fuera que nos estuviera afectando un hecho real. En los tres casos, tsunami, terremoto o inundaciones. Correcto. En el caso del terremoto, recuérdense que el terremoto no permite alerta antes de eso. Sin embargo, el propio impacto del evento activa el manual del COE, pero y al mismo tiempo también indica qué nivel de alerta debe colocarse el país en función de ese impacto. Eso en el caso del terremoto. ¿Y qué se verifica para determinar el nivel de alerta en el caso del terremoto? Según lo dice el manual del COE, es sencillo. Por un lado, la gravedad del impacto, nivel de afectación del impacto, la magnitud del impacto y, naturalmente, de la información previa que se tenga de carácter científico. Esos tres elementos determinan entonces el nivel, si va a ser rojo directamente, si va a ser amarilla, que se va a colocar el país, o va a ser verde. Eso se toman esos tres indicadores para determinar el nivel de alerta. En el caso de la inundación, entonces se aplica ya lo que está establecido, el procedimiento que está establecido para la emisión de la alerta. Hablaba Figueroa del protocolo de alerta temprana que tiene el país, donde está el INDRI, donde está la Oficina Nacional de Meteorología, donde está el Servicio Geológico Nacional y está el Centro de Operación de Emergencia, el COE. Entonces, en ese protocolo, lo que establece con claridad cuáles son las funciones, los roles y las responsabilidades y los recursos que cada una de estas instituciones tienen que movilizar para hacer efectiva la alerta. Entonces, hay otro proceso que tiene que ver con la diseminación de la información para que le llegue justamente a esa comunidad en riesgo. Ahora, recuérdense ustedes que esas comunidades están organizadas, que tienen su comité de prevención, mitigación y respuesta, tal y como lo establece la ley 147-02, donde están estructuradas y están organizadas. Cada comunidad aquí está... Cada comunidad está organizada. Está señalado los edificios y por ejemplo, y todo. Por ejemplo, y ahora que usted habla de eso, Figueroa establecía las inundaciones que va a afectar el Bajo Yuna. Estamos hablando de Hostos, estamos hablando de Arenoso, estamos hablando de los Contreras, los Peinados. Ahí suelen ser catastróficas las inundaciones. Correcto. Entonces, con mucha frecuencia, casi año por año. Correcto, pero ahí, por ejemplo, recientemente el Ejército de la República Dominicana estableció un mini COE, para llamarle así, o una sala de situación equipada
para justamente poder responder de forma apropiada a todos los eventos que se presenten ahí en el Bajo Yuna. Entonces también vamos a aprobar nosotros el protocolo y los procedimientos que tiene el Ejército Dominicano para implementar y dar asistencia a esa población. Y quiero también resaltar ahí la participación muy importante, fundamental, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, porque esto es un ejercicio cívico-militar, y es bueno y es interesante resaltar esto. Es un ejercicio cívico-militar donde participa el Ejército Sur de los Estados Unidos, que naturalmente el financiamiento de este ejercicio es del gobierno de los Estados Unidos. O sea, eso es interesante señalarlo, porque el COE, y vamos a decirlo así, el COE es una hechura y es un hijo del gobierno de los Estados Unidos, porque justamente cuando el COE nace en el año 2001, fue el gobierno de los Estados Unidos que aportó los recursos para que el COE tuviera la tecnología en ese momento cuando se inaugura el COE, pero todo lo que es el mobiliario, acondicionamiento de planta física, todo eso fue el Ejército Sur, y hemos recibido permanentemente colaboración y apoyo del Ejército Sur del gobierno de los Estados Unidos, y más aún cuando todos los años ellos nos apoyan a nosotros permanentemente en asesoría, sobre todo en la parte que tiene que ver de carácter preventiva. Inclusive, una de las primeras visitas que la señora embajadora nueva acá en Dominicana hizo fue al Centro de Operación de Emergencia. Y así cada vez que viene un embajador acá, ellos inmediatamente visitan al COE, porque nosotros somos parte, reiteramos, del Ejército Sur, que es quien nos apoya permanentemente a nosotros. Inclusive, Cava, nosotros tenemos, y aunque estamos un poco fuera del ejercicio, queremos decirle, nosotros tenemos una donación del gobierno de los Estados Unidos para construir unas nuevas instalaciones para el COE. Y eso incluye tecnología, equipamiento de mobiliario, incluye un helipuerto, incluye un área de recreación y esparcimiento para todo el personal ¿Ya que cogieron trabaja el lugar? en el COE. Estamos detrás del espacio. Ojalá, del lugar, pero a mí me gustaría para ellos. Un poco de... Cojan la costa ahí frente a Betaldón, que hay allí para tierra. Déjate de estar sugiriendo cosas. ¿Sabe que nos mandaron una vez de bienes nacionales a observar ese terreno, pero justamente por la vulnerabilidad no se puede ahí? Está pegado a la quisiera costa. conocer algún tipo de experiencia. A mí eso me estimula, el asunto de esa integración que viene dada. Y a propósito de este programa con el Ejército Sur de los Estados Unidos, alguna experiencia en el sentido, y bueno, ya citábamos el caso de Guatemala, era que citábamos el caso, pero alguna experiencia que nos diga a nosotros, que ponga de relieve la importancia que tiene este tipo de esquema y este tipo de programa. Para el ejército sur de los Estados Unidos, algún tipo de experiencia que nos pueda narrar en ese sentido. Bueno, hemos tenido experiencia como yo creo todos ustedes aquí, ¿verdad? Hemos pasado por Katrina, que fue en Nueva Orleans, en los 85, creo que fue 86, sí, por 86. ahí. Sí, 2006, perdón, no, 86, 2006. Y yo creo que lo importante es tener en mente de que un país, no importa cuántos recursos tenga, nunca tiene suficientes recursos para una parte catastrófica como esa. Nunca lo va a tener. Especialmente cuando eso viene y le da el cantazo a uno, ¿verdad? Y entonces a lo que ese país se puede incorporar, que pueda trabajar sus recursos, siempre hace falta la ayuda internacional. Por eso hay tratados y acuerdos con diferentes países. Él mencionó anteriormente CEPREDENAC, que es la agencia que coordina todo este tipo de recursos para Centroamérica y aquí la República Dominicana. Existen las UHRs, las unidades humanitarias de rescate, que hay un acuerdo también ya establecido entre todos los países que tienen uno de ellos.
y entonces siempre está la ayuda ¿verdad? De pueblos hermanos que vienen para poder uno sobreponerse a recapitulando rápidamente, entonces, ¿cuándo es que se inician los trabajos? ¿Cómo es que se van a hacer? Pues mire, comenzamos el 6, va a ser la ceremonia de apertura. Vamos a tener una academia después de eso, entonces ya el 8 comenzamos con todos los eventos, comenzando en allá arriba en la parte de Bajo Yuna, con las inundaciones, y entonces siguiendo aquí el terremoto en Santo Domingo el día 10. El día 10, muy bien. Exacto. Muchísimas gracias, ya terminamos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho lo que haya traído José Luis. Sí, porque ya sí tenemos una visión completa. Tenemos una visión importante. Que muchas gracias. Lo que esperamos que ustedes envíen la cámara por allá. Claro que sí. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.